Este video, que durará 10 minutos, se puede resumir en 40 segundos, así es que de ustedes depende, claro está, si quieren llegar hasta el final del mismo. Los 40 segundos son: el día de hoy inicia el proceso electoral que culminará en junio para la renovación del Poder Judicial de la Federación, y yo les invito a no votar en ese mismo proceso. Ahí lo tienen ustedes. La argumentación, la que tiene que ver primero con que se trata de una farsa. Ustedes lo están viendo, incluso en donde más bien la competencia se está dando entre fracciones de Morena y entre ellos mismos. Asómense a las redes sociales, en particular a Facebook y a X. Se están peleando entre ellos, que si el menso de Serrano defiende a un candidato en contra del maestro en plagio Fabricio Mejía, que si está mal dicho o expuesto el tener toda una lista de candidatos a llevar a cabo, que si Loreta denuncia a Lenia Batres porque ésta simple y sencillamente optó por estar en campaña y abandonó sus propias responsabilidades, que si ella, Lenia Batres, está utilizando la caricatura que ahora inunda en el tren del mame a las redes sociales y quienes le ponen una cara de burro para decir cómo es ella en la realidad. Estaremos viendo ofertas, desde luego todas demagógicas, y algo más importante todavía. En el registro de candidatos se encuentran muchos que tienen pésimos antecedentes. Ya hay 2 reportes y estos se seguirán dando en sendos medios de comunicación, del Universal y de Reforma, en donde queda muy claro que hay varios candidatos que son completamente impresentables y algunos de ellos incluso ligados con el propio crimen organizado. ¿Cómo saber? ¿Cómo puede saber el ciudadano cuál es el origen de uno u otro, las relaciones o los compromisos de los mismos? Es prácticamente imposible, ya no digamos la propia organización y la emisión de las boletas, que significan todo un desbarajuste, como reconoció a quien le dicen la ministra burra frente a Sabina Berman. Y en medio de todo ese berenjenal, claro está que vamos a estar viendo que sean aún más acendradas las disputas entre los militantes de Morena por échame estas pulgas, por cualquier otro tema en donde en el fondo lo que está es querer poner a su magistrado, a su ministro y desde luego también a su presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que estaremos viendo. Miren ustedes, yo los conozco muy bien desde 1986, finalizando aquel año, hasta durante todo el 87 y luego en el 91, cuando inició el movimiento estudiantil en la UNAM y luego cuando se llevó a cabo el Congreso. Todos estos actores son buenísimos para los procesos electorales, para el acarreo, para las malas artes, para los golpes y todo ello. Así es como muchos de ellos han fraguado sus propias carreras políticas. Bueno, pues les tengo la mala noticia de que eso sucederá, así se replicará en todo el país, de tal manera que, etcétera, desde luego acometiendo su principal responsabilidad, que es la de informar. Estaremos detallando a ustedes todo este proceso. Desde luego que también ofreceremos nuestras investigaciones relacionadas con hombres y mujeres que de verdad no deberían ni siquiera ser candidatos, pero desde la base de una definición editorial que reitero y que resumí al principio de este video en menos de 40 segundos, que es: estamos convocándolos a ustedes a que no participen de esa farsa electoral y a que no concurran en las urnas. ¿Qué significa eso? Porque desde luego en política y en obligaciones disques ciudadanas en el marco del populismo, todas las decisiones tienen consecuencia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se avecinan, ya están, pero no se han hecho oficiales, los reclamos del gobierno estadounidense al gobierno mexicano porque éste incumple con uno de los parámetros centrales del Tratado de Libre Comercio al haber destrozado
nuestro sistema de procuración de justicia, porque eso hizo. No reformar, en efecto, no para adecuar o intentar resolver, que es como se resuelve a través de las leyes y las instituciones, a través de reformas, de ensayos, de errores, nunca desprovistos, desde luego, de distorsiones y de situaciones de corrupción, porque nadie en su sano juicio puede negar que en nuestro propio sistema de procuración de justicia eso es también algo que ocurre. La corrupción ha trasminado todas las paredes de las instituciones parlamentarias, dentro del propio árbitro electoral, en las instituciones de procuración de justicia, en las parlamentarias y por supuesto también en las del Ejecutivo. Pero no, el gobierno lo que apostó fue en efecto a poner una dinamita o todo un campo minado para hacer explotar todas estas vertientes que significan para ellos miasmas del neoliberalismo, cuando todavía quedan como exequias las reminiscencias de un enorme y en verdad tesonero esfuerzo en favor de la democracia. Votar entonces significa aceptar esa farsa, significa convertirse en masa de maniobra de estos grillos, significa avalar una decisión que no solo rompe con los parámetros internacionales antedichos, sino que consolida la destrucción de la democracia y en consecuencia también coloca a un grupo de gavilleros y grillos en la procuración de justicia. Entiendo, porque muchos de ustedes aquí abajo se lo estarán preguntando. De todas maneras lo van a elegir, estoy completamente seguro de que sí. Junto con ello, la propia precariedad de su proceso electoral, en donde no participen más del 10% de la población potencialmente participante en ese proceso, es ya de suyo toda una denuncia y toda una fuerza contundente de los ciudadanos para estar en contra justamente de ese afán de destrucción, que de todas maneras así lo van a llevar a cabo. Sí, estoy completamente seguro de que ahí al respecto no podemos hacer nada, ni participando, por supuesto, porque la estructura misma, la esencia misma del diseño institucional que ellos se han planteado, pues es justamente atentatoria de la democracia. Ustedes han escuchado a, digamos, la joya de la corona populista, que es Claudia Sheinbaum, diciendo que México es el país más democrático del mundo, simple y sencillamente porque es el único en donde se pueden elegir a jueces, ministros y magistrados. Háganme ustedes el favor. Como si en efecto esa forma de distinguirnos significara algo que abonara a la democracia y no justamente lo que es un mentis, un obstáculo para lo que significa siempre un diseño institucional que comprende, por supuesto, pues la propia generación de estos mismos poderes, de tal manera que esta asamblea o esta suerte de voto en donde el ciudadano va a estar permanentemente eligiendo sobre información que además no tiene, es justamente una manera de concentrar en élites, y estas élites, ya lo he dicho, son fundamentalmente de grillos, y en consecuencia, por supuesto, que pues significa avalar este tipo de actitudes. Y algo más, significa avalar a personas sin escrúpulos y a personas sin la mínima preparación. Ustedes han escuchado muy bien, estoy seguro, pues la manera que tiene de exponer Lenia Batres alguna certidumbre que para ella es jurídica, cuando para los que de veras saben, pues significa o ha significado siempre pues una torpeza, falta de conocimiento, ignorancia evidente y ostentación de lo que significa el ser grillo. Bueno, ella es, por supuesto, la expresión o una de las expresiones más deterioradas de lo que significa en general un ser humano irresponsable completamente, pero también de lo que significa el tipo de personas que están concurriendo en este proceso. Yo estoy completamente seguro de que les estoy hablando de un fenómeno en donde lo hegemónico es justamente eso, pero al mismo tiempo también entiendo que hay personas, hombres y mujeres,
probas, que de buena voluntad, que con una gran trayectoria han decidido participar. Nos referiremos, por supuesto, en su momento a ellos, pero en general lo que podemos decir es que en esta farsa los ciudadanos comprometidos con la democracia no pueden ni deben participar.